Les bendigo en el nombre de Jesucristo. En este día, por gracia de Dios, podemos estar dando culto al Señor y Él, por su gracia, nos va a dar su palabra. A través de la palabra, que es viva y eficaz, Dios nos va a dar su dirección para esta semana. Nos va a dar la respuesta por adelantado. Por eso les bendigo que a través de este mensaje escuchen la voz de Dios para sus vidas. El título de hoy es La vida más importante para los humanos. Y la lectura bíblica la encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 35, versículos del 1 al 3. Mucha gente poderosa, gente con fama, gente intelectual, no puede responder a la pregunta de por qué cada vez en todo el mundo, y sobre todo en países desarrollados, por qué la gente cada vez tiene más problemas mentales. ¿Por qué a pesar de tanta tecnología, la gente cada vez está sufriendo más? No saben responder a la pregunta de por qué en las universidades más prestigiosas de este mundo, donde están los más inteligentes, cada vez están cayendo más en depresiones. ¿Por qué? E incluso muchos, desgraciadamente, se suicidan. Muchos importantes teólogos no tienen respuesta a que por qué la gente cada vez está yendo más a las herejías, a sectas peligrosas, donde les engañan y encima están dando muchísimo dinero. Esto es por los problemas espirituales, porque hay un mundo, aparte del mundo físico, hay un mundo que no podemos ver con nuestros ojos. Y lo que ocurre en ese mundo afecta, trasciende a este mundo físico. Y la gente está sufriendo en todo el mundo por los problemas espirituales. Pero como no lo saben, por supuesto, no tienen manera de solucionarlo. La gente no sabe quién es el ser humano. Dios es nuestro creador y Él, por su gracia, nos ha dado su palabra, la Biblia, que es la verdad, y en ella nos está explicando quién es el ser humano. Dice la palabra de Dios que Dios creó al ser humano a su imagen. Es decir, que nos creó seres espirituales para vivir dando culto a Dios, que es espíritu. De esa manera el hombre tiene la verdadera felicidad, porque es la manera que Dios nos ha creado, seres espirituales. Pero entonces, ¿por qué están viniendo continuamente a este mundo problemas? Cuando un bebé nace, lo más importante para el bebé no es la ropa, no son los juguetes. Lo más importante es el alimento que recibe a través de su madre. Aunque le demos ropa muy bonita, aunque le demos juguetes muy divertidos, si no se alimenta, sufre constantemente ese bebé y se puede morir. Por supuesto, el bebé en ese estado tiene hambre, intenta alimentarse con lo que tiene, ¿verdad? Se esfuerza por alimentarse. Entonces, por eso empiezan a chuparse los dedos, ¿no? Incluso los dedos del pie. Pero eso no les da verdadera respuesta, no se pueden alimentar chupándose un dedo. Si intentamos alimentarnos a nuestra manera, dándole, por ejemplo, algo que parece bueno, como agua con azúcar, aunque es algo dulce, pero eso realmente no va a ser bueno para el bebé. Incluso lo puede llegar hasta matar.
Y el ser humano es un ser espiritual. Por eso ha sido creado para estar dando culto a Dios, para recibir la fuerza y el poder espiritual. Si no lo está recibiendo, no se va a estar quieto. Va a intentar llenarse con otras cosas, como hace el hombre. Eso es la religión. El esfuerzo del hombre por intentar llenarse espiritualmente, pero por sus fuerzas es un fracaso, no funciona. Es incluso peor. Por eso, lo que necesita el bebé es el alimento de su madre. Solo con el alimento de su madre, porque es la manera que Dios lo ha hecho, el bebé puede estar satisfecho, puede nutrirse, puede crecer correctamente. De la misma manera, el ser humano, que es un ser espiritual, solo puede ser feliz, solo puede alimentarse, tener la fuerza, la vida, teniendo ese culto con Dios, que es espíritu. Por eso el pasaje de hoy es muy importante. Dios, allí en el desierto, le dice al pueblo de Israel que tuviera ese día de reposo. ¿Pero qué significa el día de reposo? Es el día para dar culto a Dios, para centrarse en Dios. Le está diciendo la vida más importante para los humanos. ¿Qué es lo más importante para el ser humano? Y es poder dar culto que disfruta del Evangelio. Eso es lo más importante para el ser humano. Aunque tengamos muchas cosas materiales, sentimentales, si no estamos recibiendo, dando ese culto a Dios, recibiendo la fuerza y el poder espiritual, vamos a fracasar continuamente. Por eso Dios le habla claramente, les da este mandato tan importante, donde les explica que tienen que tener un día de reposo. ¿Para qué? Para dar culto a Dios. Es la manera de poder tener la vida, la fuerza, el poder, el culto a Dios. Eso es lo que está enseñando en el pasaje de hoy y es lo que Dios está hablando a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el culto es la principal bendición que Dios nos da. Solo los seres humanos pueden dar culto a Dios. Hemos sido creados para eso. Y con el culto a Dios tenemos todas las cosas. Pero sin el culto a Dios perdemos todas las cosas. Nada funciona. Los no creyentes, por supuesto, no conocen eso. Y se esfuerzan por vivir. Se esfuerzan por ganarse la vida, por subsistir. Y se enfocan en las cosas materiales, en las cosas carnales. Por supuesto, no funcionan. Tienen un nivel como si fueran un animal, ¿verdad? Como, trabajo, duermo y muero. Es una vida totalmente que no es verdadera vida. Es un sufrimiento continuo. Ellos no entienden que han sido creados para dar culto y no pueden dar culto porque están separados de Dios. Por eso su vida es un sufrimiento constante. Muchos creyentes sí que ya tienen esa identidad, esa condición espiritual de poder dar culto a Dios, pero constantemente no están entendiendo la importancia del culto. Por eso, realmente sus vidas no funcionan. Muchos creyentes dan culto de manera religiosa, por obligación, por cumplir. Es fácil caer en eso. Pero eso no te da ninguna respuesta porque no estás dando un verdadero culto a Dios. No tienes victoria en el culto. Y tu vida fracasa de muchas maneras. Porque Satanás, desde el principio, él nos atacó a los primeros seres humanos, Adán y Eva. ¿Para qué? Para que se centraran en el yo, serás como Dios, y perdieran el culto a Dios. Por eso fracasaron. Les hizo centrarse en ellos mismos. Luego, en Génesis 6, les hizo que se centraran en lo material, en lo carnal. Pero solo con lo carnal, solo con lo material, por supuesto, no tenemos respuesta. No es el verdadero culto. El culto es algo espiritual a Dios. Por eso fracasaron continuamente. Luego les hizo caer en el falso éxito, hacer la torre de Babel, que se centraran en la fama, en el poder, en el falso éxito.
Y por supuesto fracasaron, porque lo que Satanás quiere es robarnos el culto a Dios. Eso es lo que él quiere. Solo el ser humano tiene ese privilegio de poder dar culto a Dios. Y Satanás, su objetivo principal es que no estemos dando culto al Señor. Porque ahí de verdad perdemos todo. Por eso, hasta incluso cuando Dios se hizo hombre, Jesucristo, antes de empezar su ministerio, él durante 40 días y 40 noches, allí en el desierto, estuvo en ayuno y oración. Cuando terminó ese periodo, por supuesto tenía hambre. Y Satanás incluso tentó al Señor. Primero le dijo que convirtiera una piedra en pan, porque sabía que tenía hambre. Pero el Señor le contestó con la palabra: no solo de pan vivirá el hombre. Luego lo subió allá al pináculo del templo tan alto y le dijo que se tirara, porque Dios iba a enviar los ángeles. Es decir, lo tentó con la fama: vas a ser famoso, que todos te vean, el poder que tienes. Pero el Señor también le contestó con la palabra. Y luego le dijo que le daría todos los reinos de la tierra si postrado le adoraba. Ya quería que perdiera el verdadero culto, porque el culto es solo a Dios adoraré, como está escrito. Por eso a él incluso le quiso quitar el verdadero culto. Así que les bendigo en el nombre de Jesucristo. En este día Dios, por su gracia, nos está dando el secreto, el camino para tener el verdadero éxito, la verdadera vida. Que podamos restaurar el verdadero culto a Dios. A través del culto restauraremos nuestra vida, nuestra familia, nuestras naciones. Ese es el poder del Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el verdadero culto? ¿Qué culto tenemos que restaurar? En primer lugar, tenemos que restaurar ese culto que vence a la vida del desierto. Y tenemos que restaurar ese culto, porque nosotros, como Dios nos está hablando estas semanas, nuestra vida de verdad es como el desierto. Es difícil, ¿verdad? Humanamente es imposible. Problemas, obstáculos, situaciones continuas, ¿verdad? Es como un desierto, un caminar allí por la arena continuo, ¿verdad? Bien difícil, parece que no hay el final, ¿verdad? Y así humanamente nuestra vida de fe es como ese caminar por el desierto. Y no tenemos ninguna fuerza humana para vencer eso, pero si restauramos el verdadero culto a Dios, nos va a dar el poder para vencer esta vida por el desierto, este mundo. Con ese poder espiritual vamos a poder vencer este mundo. Por eso el Señor habla claramente en el versículo 2: mas el séptimo día será santo, día de reposo, santo. ¿Qué significa? Santo significa apartado para Dios. Es un día apartado para Dios, especial. ¿Por qué? Porque a través de ese día especial podemos hacer ese culto que es lo más especial, que es la única manera para recibir el poder para estar venciendo este mundo, para superar, para vencer la vida en el desierto. Eso es lo que quiere decir. Por eso, en su palabra vemos que hizo que construyeran, ¿qué? El tabernáculo. ¿Y el tabernáculo para qué era? Para dar culto, centrado en Cristo, que ha solucionado todas las cosas. El tabernáculo de reunión, donde se reunían, ¿para qué? Para dar culto. Culto a través de solo Jesucristo. Y luego sus tiendas, que eran sus casas, las tenían que plantar siempre orientadas al tabernáculo. ¿Para qué? Para que en sus vidas, en sus familias, constantemente estuvieran dando culto a Dios. Al despertarse por las mañanas, salían de la tienda, lo primero que veían, lo que tenían, ¡pum!, de frente, el tabernáculo. ¿Para qué? Para que constantemente empezaran el día dando culto a Dios.
porque es la única manera, la manera que Dios ha establecido para que podamos tener esa victoria, para que la obra de Satanás sea ahuyentada. Por eso la manera de vencer este mundo no es por nuestras fuerzas, no, Dios nos da una manera que funciona a través de la palabra, el culto a Dios, ese culto a través del cual tenemos la victoria para este mundo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el culto que tenemos que restaurar? Es el culto que experimenta el poder de Dios. ¿Para qué? Para ser liberados de la esclavitud. A través de ese culto necesitamos el poder de Dios, experimentarlo constantemente. ¿Para qué? Para ser liberados de la esclavitud. Porque aunque ellos de verdad físicamente ya no estaban como esclavos en Egipto, todavía seguían con ese pensamiento de esclavos, con esas cosas grabadas, enraizadas, que les hacía tener una naturaleza de esclavos. Y muchos creyentes tenemos esa circunstancia, no es fácil, todavía estamos luchando con ese viejo hombre, ¿verdad? Es una lucha constante. Esa lucha por nuestras fuerzas no podemos vencerla. Pero le damos gracias a Dios por Jesucristo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero yo cada día necesito experimentar ese poder. ¿Para qué? Para ser liberado de la esclavitud. Ellos estaban haciendo muchas cosas, constantemente. Estaban centrados en construir el tabernáculo, el arca. Son cosas que el Señor les había dado, y nosotros en nuestra vida, la verdad que siempre estamos haciendo cosas, ¿verdad? Los creyentes siempre están ocupados, hay que hacer esto, lo otro. Es algo que este mundo nos lleva a esa vorágine, ¿no? Que está siempre haciendo un montón de cosas. Por eso el Señor les dio la manera para tener victoria. Que pararan un día a la semana. Que pararan. ¿Para qué? Lo importante era que dejaran todo ese afán y pudieran centrarse en Dios, para poder recibir la fuerza, el poder, la vida, la sanidad. Es la única manera de poder ser liberados de la esclavitud. Todos tenemos fallos, todos. Pero si alguien nos lo dice, la verdad que no nos sentimos muy bien, ¿verdad? No nos gusta que nos digan nuestros fallos. ¿Por qué? Porque nos sentimos frustrados, ¿eh? No tenemos fuerza para cambiarlos. Tenemos fallos y nos molesta que nos lo digan porque no sabemos cómo salir de ahí. Yo hace años, siendo creyente, la verdad que no estaba comiendo muy bien, estaba afanado con la empresa y por eso no me alimentaba bien. Oraba, hacía culto, incluso predicaba el Evangelio cuando Dios me abría puertas. Pero la verdad que había ganado muchísimo peso. Y por supuesto eso me afectaba a todos los niveles. Yo sabía muy bien que tenía que alimentarme bien. Eso lo sabía, no hace falta que me lo dijera la gente. Podía escribir un libro de nutrición. Y sabía muy bien que eso era malo para mí. Pero no tenía la fuerza para hacerlo. Me superaba. Y oraba y predicaba el Evangelio, pero tenía esa área donde no tenía la victoria. Pero un día, me acuerdo que a través del culto, escuché la palabra, Dios me dio muchísima gracia, y con esa gracia que Dios me dio, pude empezar a levantarme muy temprano y irme a andar. Decidí levantarme temprano y irme a andar. Y andaba 1 hora, y en esa hora oraba, escuchaba mensajes, me concentraba en Dios. Y poco a poco, con esa gracia que recibí a través del culto, a través de la palabra, pude aplicar lo que yo ya sabía, pero que no tenía fuerza. En ese momento tuve la fuerza para poder aplicarlo. Y poco a poco
empecé a alimentarme mejor, empecé a bajar de peso de una manera paulativa. La verdad, llegué a bajar casi 30 kilos, de una manera poco a poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a través del culto, Dios me dio el poder, experimenté el poder para liberarme en esa área que de verdad yo estaba atrapado. Era totalmente un esclavo de eso, ¿verdad? Era algo que influenciaba a mi vida, a mi familia, a mis hijos, a mi salud, ¿verdad? Incluso, por supuesto, al Evangelio. Por eso es muy importante, como hijos de Dios, todos tenemos áreas en nuestra vida, situaciones que nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo cambiarlas. Pero hoy en este día, Dios nos da una respuesta, siempre a través de la palabra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo más importante para mi vida, para el ser humano? ¿Qué es lo más importante? El culto a Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que restauren ese culto donde nos concentremos en Dios, ese culto donde nos presentamos a Dios a través de Jesucristo como hijos, donde podemos estar recibiendo la fuerza, el poder espiritual, la vida espiritual. ¿Para qué? Para vencer este mundo, las situaciones cotidianas cada día. Pero no solo para eso, para experimentar el poder que nos libera de la esclavitud, de esas áreas en nuestra vida donde durante tantos años Satanás nos ha atrapado, que nos hacen sufrir. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, la respuesta que Dios nos da, que restauremos ese culto. Y en tercer lugar, ¿qué culto tenemos que restaurar? Es el culto que disfruta de la presencia de Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la mayor bendición que tenemos, ¿verdad? A través del culto, el culto es disfrutar que Dios está conmigo. Y ahí tengo la vida, la fuerza, la sanidad, el poder para levantarme como un testigo en medio de cualquier situación, en cualquier circunstancia. Esa es la bendición que tenemos gozar a través del verdadero culto a Dios. Cristo en la cruz consumó todo. Todo consumado es. Y Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Esa es la evidencia de que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Y su victoria es nuestra victoria a través de la fe. Por eso, el pueblo de Israel, ellos, el día de reposo era el sábado, ¿verdad? El sábado. Empezaba el viernes cuando anochecía y terminaba el sábado cuando empezaba a anochecer. Pero como Cristo resucitó el primer día de la semana, que es el domingo, desde que Cristo resucitó el domingo, los cristianos empezamos a tener el día del Señor cada domingo. ¿Por qué? Porque recordamos la victoria absoluta, completa de Jesucristo que ha resucitado. Y Él está con nosotros a través del Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es un culto donde nos centramos ¿en quién? En Dios. En Dios, donde podemos concentrarnos en Él y darle la gloria que solo Él merece. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar restaurando en esta semana ese culto. El culto que me da la victoria en la vida del desierto. Si empezamos a tener ese culto personal cada día, un tiempo donde, ¿verdad?, apagamos los teléfonos, el Facebook, los ordenadores, un tiempo para disfrutar con Dios, un tiempo más feliz, donde de verdad me concentro, me pongo delante de Dios, y ahí empiezo a alabarle, a darle toda la gloria, a proclamar su nombre, empiezo a recordar la victoria de Cristo, el poder de Cristo, esa victoria que Él me ha dado, esa identidad, esa autoridad que tengo. En ese momento, de verdad, Él, a través del Espíritu Santo, me va a dar el poder,
el poder para vencer este mundo. Ya todos los problemas, circunstancias, las voy a ver desde otro punto de vista. Voy a entender en todas las situaciones el plan que Dios tiene. ¿Por qué? Porque me va a dar la fuerza, ese poder, la vida que solo Dios me puede dar. Voy a poder sanar todas las áreas de mi vida incorrectas. Me va a dar la liberación de toda esclavitud en mi vida. Ese es el poder de Dios cuando doy el culto. Y voy a poder disfrutar. Disfrutar, porque el culto es para disfrutar. ¿De qué? De que Dios está conmigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Dios nos dice en su palabra que eso es lo más importante que tenemos que hacer. Eso es lo primero que tenemos que hacer cada día. Si empieza a hacer eso, cada día, su día cambiará. Si empieza nada más levantarse, tener ese tiempo, ese culto delante de Dios, ese día será totalmente distinto. Podrá disfrutar, podrá estar gozando en medio de todas las situaciones. La luz de Cristo alumbrará a través de su vida. La gente podrá estar recibiendo la bendición a través de usted. Ese es el poder del Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que en esta semana podamos estar descubriendo y aplicando lo más importante para el ser humano. El culto que disfruta del Evangelio. Para concluir, siempre en el culto podemos tener las mejores respuestas de la oración. A través del culto, Dios nos va a dar su palabra, y en esa palabra podemos tomar el pacto para nuestra vida, para todas las situaciones que estamos aconteciendo. Por eso que en el culto estén escuchando la voz de Dios, el mensaje del púlpito, y a través de eso tomen el pacto para su vida. Vemos que Moisés, con 80 años, en el monte Horeb, allí ¿qué hizo? Hizo culto a Dios. Y allí escuchó la voz de Dios y tomó el pacto que Dios le dio. ¿Para qué? Para salvar, para liberar al pueblo de Israel y llevarlo hasta la tierra prometida. También que oremos para que se levante un templo. Dios, por su gracia, estamos preparando el nuevo templo, la nueva iglesia, y que sea un templo para que después del culto, aparte del culto del domingo, sea un lugar donde nos podamos concentrar continuamente. Que tenga las instalaciones y el sistema para que nos podamos estar concentrando continuamente en Dios. Y también es muy importante que entendamos que el día del Señor no es solo el domingo. El día del Señor es cada día. Cada día tenemos que disfrutar del culto a Dios. Cada día de manera personal, en cada área de mi vida. En cada lugar donde Dios me pone. En mi hogar. Ahí, cada día es muy importante que estemos dando el culto a Dios. Si estamos restaurando el culto, de verdad Dios nos va a dar grandes respuestas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Esta humanidad está sufriendo. No saben que su verdadero problema es que están separados de Dios y no pueden estar dando culto a Dios, que es para lo cual Dios les ha creado. Por eso les bendigo que ustedes primero restauren el verdadero culto a Dios, que tengan la fuerza y el poder, y a las personas que Dios les haga encontrar, que les puedan predicar, que a través de Jesucristo es la única manera de poder encontrarse con Dios y poder restaurar el verdadero culto. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy por tu gracia nos das a través de la palabra la dirección más importante para nuestras vidas, la bendición del verdadero culto. Ayúdanos a restaurar ese culto cada día, donde podamos estar teniendo ese poder para vencer este mundo, ese poder para liberarnos de la esclavitud, que sea el verdadero culto donde podamos enfocarnos solo en Emmanuel, en ti que estás con nosotros. Padre, atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.